Bien, vamos a comenzar ahora con nuestro siguiente tema, que son ecuaciones exponenciales y logarítmicas, pero ahora en base E. Entonces, bueno, anteriormente habíamos visto el logaritmo en otras bases, habíamos dicho que el logaritmo en base 10, pues no se acostumbraba a poner la base, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos del logaritmo en base E, ocurre lo mismo, ¿no? Pero a este logaritmo se le conoce como logaritmo natural. Entonces, si el logaritmo natural de X es igual a Y, bueno, podemos decir que, acuérdate, siempre que hablamos de logaritmo natural, estamos diciendo que la base es E. Entonces, logaritmo natural de X es igual al logaritmo de X en base E. Que no se te olvide eso. Cada que hablemos de un logaritmo natural, estamos diciendo que la base es E. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahora, acuérdate de las leyes de logaritmos, se basan en toda esta parte de las reglas y se valen para cualquier base. Entonces, aquí cuando la base es E, pues lo que yo tengo es logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual al logaritmo natural de X por Y, ¿no? Y acuérdate que eso se puede ver así o se puede ver al revés. O sea, suma de logaritmos es logaritmo del producto o logaritmo del producto es suma de logaritmos. Al igual en una resta, resta de logaritmos es logaritmo del cociente. Y la tercera y más importante, el logaritmo natural de X a la R es R veces el logaritmo natural de X, ¿no? Entonces, algo muy importante, estas reglas ya las habíamos visto, todas estas reglas ya las habíamos visto. Pero lo que no habíamos visto es que la tercera ley, cuando nosotros hablamos de lo que es el logaritmo natural de X, de la exponencial, cuando hablamos de la base, o sea, cuando la base es E, fíjate lo que va a cambiar. Si yo tengo logaritmo natural de la exponencial y esto lo veo como X veces el logaritmo natural de E por la tercera ley de logaritmos, otra vez, logaritmo natural de E a la X es X por el logaritmo natural de E. Estarás de acuerdo. Pero el logaritmo natural de E, ¿cuánto vale? Pues el logaritmo natural de E vale 1. ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo el logaritmo natural de E, ¿cuál es la base? Acabamos de decir que el logaritmo natural de X es el logaritmo de X en base E. Entonces, el logaritmo natural de E vale 1, ya que E a la 1 siempre va a ser E. ¿Estarás de acuerdo, no? Ajá, o sea, ¿por qué el logaritmo natural de E es igual a 1? Pues porque E a la 1 es E. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Esta es la única regla que te tienes que aprender. Bueno, pues el logaritmo natural de la exponencial, cuando la base es X por el logaritmo natural de E, por la tercera ley de logaritmos, pero el logaritmo natural de E, yo te acabo de comentar que vale 1. Entonces, si los sustituimos, te quedaría X por 1. ¿Estarás de acuerdo? Y X por 1 es igual a X. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en conclusión? Pues en conclusión decimos que el logaritmo natural de la exponencial, el logaritmo natural de E a la X, ¿a qué va a ser igual? Siempre a X. Siempre, siempre el logaritmo natural de la exponencial. Solamente esto se vale cuando la base es E. ¿Por qué? Pues porque acuérdate que cuando hablamos del logaritmo natural, la base es E. Entonces, E a la 1 es E. Espero que me estés entendiendo. Y bueno, entonces, fíjate, esto es lo que vamos a utilizar. Estas reglas que ya habíamos visto junto con esta nueva, la vamos a ocupar aquí, fíjate. Entonces, aquí vamos vamos a tratar de resolver. El tema de hoy, vuelvo a repetir, son ecuaciones exponenciales y logarítmicas, pero con la base E. Entonces, si yo tengo E a la 3x más 5 igual a 100, que este es uno de los primeros ejercicios que te voy a dejar de tarea, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjate, lo que le voy a hacer a esta ecuación es que le voy a aplicar el logaritmo natural de ambos lados. Vamos a escribirlo. Aplicando el logaritmo natural, ajá, en ambas partes, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, pues voy a tener lo siguiente, fíjate, logaritmo natural,
Ajá, ¿de quién? Voy a tener de esta expresión que yo tengo. Me dicen que e a la 3x más 5. Vamos a ponerlo si tú gustas con paréntesis. Logaritmo natural de esto, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al logaritmo natural de 100, ¿no? Entonces, lo único que acabo de hacer es aplicar logaritmo natural en ambas partes, ¿no? Ahora, eso siempre lo vas a hacer cuando quieras resolver una ecuación exponencial, que esté totalmente exponencial. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí, si tú te das cuenta, pues la base ya es e. O sea, a 100 yo lo puedo ver como 10 al cuadrado, pero no tendría ningún caso verlo como 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la base es e, no la base es 10. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si yo tuviera 10 a la 3x más 5, pues sería otra cosa, ¿no? Porque entonces ahí sí podría decir, bueno, pues tengo 10 a la 3x más 5, pues el 100 lo veo como 10 al cuadrado, cancelo las bases y san se acabó, ¿no? Pero aquí no, porque la base es e. Entonces, siempre que sea la base e, vas a aplicar logaritmos naturales, ¿sale? Entonces, al aplicar logaritmos naturales, fíjate lo que va a pasar. Acabamos de decir que el logaritmo natural de e a la x siempre va a ser x. Acuérdate, de esta es la regla más importante para el logaritmo de las exponenciales cuando la base es e. Entonces, ln de e a la lo que sea, siempre va a ser lo que sea. Entonces, si yo aplico el logaritmo natural a e a la 3x más 5, eso que me va a quedar, fíjate, lo que voy a tener, lo que voy a obtener en esa parte es lo siguiente, fíjate. Vamos a ponerlo aquí abajito. Entonces voy a tener, se cancela el logaritmo natural con la exponencial y me queda nada más 3x más 5. Ajá. Y entonces, ¿qué va a quedar? Me queda 3x más 5 igual a ¿qué? Pues al logaritmo natural de 100. Ajá. Entonces, este logaritmo natural de 100, pues si quieres lo puedes ver más fácil, lo puedes ver como logaritmo natural de, como decíamos, 10 al cuadrado. O lo puedes dejar como logaritmo natural de 100, da lo mismo, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, ¿qué es lo que pasó? Que al momento de haber aplicado el logaritmo natural en ambos lados, en ambos miembros, se canceló la exponencial, se canceló la e, ajá, porque el ln de e a la x es x para cualquier x, y me queda 3x más 5 igual al logaritmo natural de 10 al cuadrado, ¿no? Que aplicando la regla número 3 de logaritmos, esto es 2 veces el logaritmo natural de 10. Bien, entonces vamos bien hasta ahí, espero, ¿no? Y bueno, de ahí lo que tú tienes que hacer, eso ya es una simple ecuación lineal en donde hay que despejar x. Estarás de acuerdo que x va a ser igual, me va a quedar la siguiente fracción, ¿no? X va a ser igual a esto que yo tenía en el miembro derecho, que era 2 veces el logaritmo natural de 10. ¿Qué voy a hacer? El 5 que está sumando lo paso restando y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Finalmente me va a quedar que x es igual a 2 veces el logaritmo natural de 10 menos 5 entre 3. A continuación, lo que voy a hacer es pues sacar mi calculadora para poder encontrar ese valor, ¿no? Entonces voy a sustituir todos los valores de esta parte. Acuérdate de que en tu calculadora la puedes resetear con Shift 9, o sea, Shift Clear y 3 Hold, o sea, resetearla totalmente. ¿Para qué? Para que trabajes en el modo matemática. El modo matemática me sirve para poder trabajar con fracciones y hacer muchas operaciones. Entonces le voy a meter 2 veces el logaritmo natural de 10. La calculadora ya tiene el logaritmo natural de 10. O sea, ya tiene el ln, ya lo tiene ln. Busca la tecla ln, réstale 5 y divídelo entre 3. Y bueno, eso me da aproximadamente, me da el valor de menos 0.1316.099.38. Ajá, entonces eso es el valor que me está arrojando la calculadora, ¿sale? ¿Cómo compruebo que mi resultado es correcto? Pues ya lo sabes, lo que hay que hacer es sustituir mi respuesta en la ecuación original, ¿no? Que es una ecuación exponencial. Entonces, como podrás darte cuenta, las ecuaciones exponenciales no tienen gran ciencia, simplemente
se resuelven pues, con las leyes de los logaritmos, ¿no? Aplicando logaritmo en ambas partes, ¿no? Entonces, estoy sustituyendo el valor. En este caso, estoy sustituyendo el valor en E. Vamos a ponerle el valor que tenía, que sería 3, por lo que vale, que es esta parte. Le ponemos paréntesis, ¿verdad? Y ya metimos ese valor, ¿no? Entonces, queremos demostrar que eso es igual a 100 o aproximadamente es igual a 100, pero bueno, por lo regular te va a dar exacto. ¿Por qué? Porque la exponencial es muy exacta y más cuando le metes tantos decimales. Entonces, a ver, multiplica 3 por el resultado que te acaba de dar y súmale 5. Entonces, esto lo estoy haciendo en mi calculadora y me va a quedar que esto es E elevado a la 4.6051 70.186. Ahí está, ¿no? Y bueno, si yo elevo la exponencial, le doy shift exponencial a ese valor, me queda automáticamente el valor de 100. A ver, hazlo para que te des cuenta en tu calculadora que mi respuesta es correcta, que efectivamente X eso es lo que vale. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy importante, corrobóralo por favor. Bien, bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo anterior, el ejercicio anterior fue el ejercicio número 42. Ahora voy a hacer el ejercicio número 47, ¿no? Entonces, fíjate, el ejercicio número 47 me dice que el logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? El logaritmo natural de x, de x más 1, perdón, de x más 1 es igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación exponencial, pero si tú te das cuenta, aquí, bueno, esta es una ecuación logarítmica, perdón, no exponencial. Esto ya es una logarítmica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que aparecen logaritmos, ¿no? Entonces, aquí, ¿con qué voy a jugar? Bueno, si yo tengo varios logaritmos, con las leyes de los logaritmos debo de llegar a un solo logaritmo. Pero en este caso, si tú te das cuenta, solamente lo que tengo es un solo logaritmo. Entonces, como ya hay un solo logaritmo nada más, no hay resta de logaritmos, ni suma, ni nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues de la forma logarítmica lo debo de pasar a la forma exponencial, ¿no? ¿Cuál es la base? Acuérdate que cuando tengo logaritmo natural, la base es e. Entonces, lo que voy a hacer aquí es de la forma logarítmica lo paso a la forma exponencial. ¿Qué significa que el logaritmo natural de x más 1 sea igual a 0? Significa que e a la 0 es igual a x más 1. No sé si estés de acuerdo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el logaritmo no es otra cosa que el exponente, ¿no? Entonces, si el logaritmo vale 0, entonces e a la 0 es x más 1. ¿Pero cuánto vale e a la 0? Pues e a la 0 vale 1. Entonces tengo que x más 1 es igual a 1, por lo tanto estarás de acuerdo que x es igual a 0, ¿no? Y efectivamente, fíjate, vamos a comprobar que este resultado es correcto. Esta es una ecuación logarítmica muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque nada más involucró un solo logaritmo. Entonces, si yo sustituyo el valor de 0, el logaritmo natural de 0 más 1, ¿a quién es igual? Pues es igual al logaritmo natural de 1, ¿no? ¿Y cuánto va a valer el logaritmo natural de 1? Bueno, pues e a la 0 es 1. Por lo tanto, el logaritmo natural de 1 vale 0. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero bueno, esta es una ecuación sencilla y las que siguen también, fíjate, vamos a hacer otra. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 51. Fíjate, me dicen que el logaritmo natural de x cuadrada menos 4 menos el logaritmo natural de x más 2 es igual a 0. Otra vez tengo una ecuación logarítmica, pero ahora, bueno, si te das cuenta, tengo una resta de logaritmos, ¿no? Entonces, resta de logaritmos, ¿a qué es igual? Bueno, pues lo que voy a hacer, ya me contestaste, el logaritmo natural, la diferencia resta de logaritmos es igual al logaritmo de un cociente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener
el logaritmo natural de x cuadrada menos 4 entre entre x más 2, ¿no? Tengo, o sea, resta de logaritmos es logaritmo del cociente. ¿Sale? Eso es lo primero que vas a hacer, aplicar la segunda ley de logaritmos. Resta diferencia es igual a cociente. Y entonces, antes de continuar, o bueno, sí, aquí lo que te recomiendo antes de hacer álgebra o lo que quieras hacer, ya tienes un solo logaritmo natural como en la ecuación anterior, entonces ahora de la forma logarítmica, pásalo a la forma exponencial, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la base? Acuérdate que la base es e. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues de la forma logarítmica lo vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí es que acuérdate que la base es e, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que e a la 0 es igual a x cuadrada menos 4 entre x más 2, ¿no? Entonces, ahora, esto, no se te olvide que e a la 0 siempre vale 1, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué tengo ahí? Pues tengo una ecuación cuadrática por resolver y aquí es donde ya puedo aplicar factorización, ¿no? Si yo tengo una diferencia, acuérdate que x cuadrada menos 4 lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, por lo tanto, esto es igual a x menos 2 por x más 2, ¿no? ¿Entre quién? Entre x más 2. Fíjate qué importante es aprender a factorizar y entonces resuelvo para x, fíjate, me doy cuenta que aquí coincide x más 2 con x más 2, por lo tanto, lo mismo entre lo mismo vale 1. Y entonces, bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, esto va a ser igual en realidad a x menos 2, ¿no? Entonces tengo que x menos 2 a qué es igual a 1. Por lo tanto, si x menos 2 es igual a 1, ¿x cuánto vale? Pues x vale 3, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a comprobar que mi resultado es correcto? Pues otra vez voy a sustituir el valor de x igual a 3 en la ecuación logarítmica original. Entonces, esto lo voy a agarrar y voy a sustituir el valor de 3, ¿no? Entonces, tengo que el logaritmo natural de 3 al cuadrado menos 4 menos el logaritmo natural de 3 más 2 me tiene que dar 0. Entonces 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4, ¿cuánto es? Me quedan 5. Entonces me queda logaritmo natural de 5, ¿no? Menos el logaritmo natural de 3 más 2. 3 más 2, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 5 es igual a 0. ¿No? ¿Por qué? Pues porque los estoy restando idénticamente iguales. Y entonces tengo logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 5, 0. Satisface la ecuación original, ¿no? De que x vale 3. Entonces, x es igual a 3, satisface la ecuación. ¿Por qué? Porque me dio al sustituirlo 0, que es este 0 de acá. Por lo tanto, así se resuelven las ecuaciones logarítmicas sin ningún problema, sin ninguna cuestión, yo puedo darme cuenta de toda esta parte que estoy haciendo. Bueno, espero que le hayas entendido a esta primera parte que estamos hablando de las ecuaciones logarítmicas el día de hoy y las ecuaciones exponenciales en base E. Gracias.